Vamos a estar hablando de cómo no se debe negociar o no podemos ser negociables en medio de la crisis. Siempre que hablamos de crisis, obviamente, como he dicho en otras ocasiones, Dios siempre estuvo con nosotros. En el medio de la crisis, Dios se metió con nosotros. Dios no nos abandonó. Dios se levantó en la crisis a favor nuestro. Y así como hombres, mujeres, siervos y siervas del Señor, a través de la Escritura pasaron por crisis grandes en la tierra, pero siempre Dios puso la mano sobre sus hijos, sobre el pueblo, y a través de la Escritura vamos a tener la victoria en el tiempo de la crisis. Pero hay algo fundamental que acontece. Cuando hay crisis, una de las cosas que voy a hablar es que el diablo va a aprovechar el momento para negociar lo que Dios depositó en nuestra vida. Va a querer negociar con nosotros lo santo. Va a querer negociar con nosotros el llamado, el ministerio, la familia, el matrimonio. Y ahí es donde nosotros tenemos que pararnos en la brecha para seguir peleando y no ser negociables. Y vamos a leer Mateo capítulo 4, versículo 1 al 2, vamos a leer. Entonces Jesús, dice la Escritura, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado ¿por quién? Por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Quédense con esta palabra, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Vuelvo a repetir este versículo, el versículo 3. Y vino a él el tentador, diciendo, si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Acá hay una enseñanza bien tremenda que nuestro Señor Jesucristo nos muestra, que aún Él pasó por momentos de crisis, no solamente cuando llegó al Calvario, no solamente cuando estuvo en el Getsemaní, sino que Él pasó las crisis, porque recordemos que Jesús vino a la tierra, era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Y aquí vemos a Jesús hombre, hecho hombre, que Él pasó los momentos difíciles, Él pasó una crisis grande. Dice la Escritura que fue llevado al desierto. La crisis en la que Jesús se iba a encontrar, esa crisis, ese conflicto que se desató espiritualmente, se hizo en el desierto. La batalla se desató en el desierto. Por eso, en el tiempo de la crisis, déjenme añadir esto, en el tiempo de la crisis no nos podemos dar el lujo de dormirnos. No podemos darnos el lujo de estar adormilados espiritualmente, no, porque ahí es donde más el enemigo va a avanzar en contra de nuestras vidas, porque sabe que en el buen tiempo no nos pudo sacar de lo que Dios nos llamó, y va a intentar que en el tiempo de la crisis, donde hay incertidumbre, donde viene la duda, donde vienen las batallas, ahí el diablo va a querer negociar y va a querer sacarnos del propósito que Dios ha trazado para nuestras vidas desde antes de la fundación del mundo. Rápidamente dice que Jesús estaba en el desierto, estaba en la crisis, fue por el Espíritu llevado al desierto y allí se le aparece el diablo. Jesús estaba 40 días de ayuno, óigame, seguramente porque una persona humana no aguantaría sin tomar agua. Seguramente Jesús tomaba agua, pero él no había comido. 40 días sin comer. El cuerpo humano comienza a sentir debilidad cuando uno no come o cuando uno hace un ayuno. Hay personas que cuando hacen un ayuno y pasan 2 horas parece que ya se están desmayando. Imagínate en el tiempo que Jesús estaba 40 días en ayuno. Ahora, ¿por qué él se había preparado esos 40 días? Porque tenía que desatar una batalla, porque iba a enfrentar al mismo diablo. Hay momentos en nuestra vida, en las crisis, donde el diablo se va a presentar para batallar con nosotros. Y es ahí donde nosotros tenemos
tenemos que estar fortalecidos por el poder del Espíritu Santo. La Escritura dice que Jesús entró al desierto, fue llevado por el Espíritu Santo. ¿Quién lo introdujo al desierto? El Espíritu Santo. Cada desierto que nosotros vamos a pasar, que el Espíritu Santo sea quien nos introduzca en cada batalla, en esta crisis mundial que estamos viviendo. Quiero decirte que el Espíritu Santo nos introdujo. El Espíritu Santo está con nosotros porque Dios no es un Dios que abandona. Dios es un Dios que recoge, que retiene, que sostiene, que nos ayuda de su mano derecha. Santo Dios. Entonces esto es tremendo. Jesús estaba preparado para enfrentar una batalla. Número 1, las crisis, en medio de las crisis, el diablo va a atacarnos cuando nosotros más nos preparamos para el Señor. Número 1, Jesús estaba preparando para desatar una batalla. Hay mucha gente que quizás en el tiempo de la crisis estuvo ayunando, estuvo orando o antes de entrar a esta crisis y estuvo preparándose en la intimidad con Dios. Y de repente esta crisis viene a sacudirte, vino a traer en nosotros esa incertidumbre, esa duda, porque ¿quién de nosotros no ha tenido batallas en la mente? Más que nunca. ¿Quién de nosotros no ha tenido esas incertidumbres, esas preguntas, esas dudas aún ministeriales? Entonces eso viene a nuestra vida porque cuanto más te preparas y te determinas para servir a Dios, el diablo te va a atacar. Santo Dios. Por eso hay gente que muchas veces dice, yo no sé por qué a mí me pasa esto, lo otro, si yo ayuno, si yo busco a Dios, si yo me congrego. Por eso mismo, el diablo no soporta a la gente que se determina para Dios. El diablo va a querer sacar de escena, va a querer sacar del propósito a la gente que pone la mano en el arado y no mira hacia atrás. Jesús estaba en el desierto y el tentador, dice la Biblia, el tentador vino. El tentador siempre, número 2, en medio de la crisis va a venir para traer su tentación, para tentarnos en medio de nuestra debilidad. Y escucha esto, la tentación no viene cuando estamos fuertes. ¿Sí o no? El diablo no va a atacar cuando tú y yo estamos fuertes, cuando tú y yo estamos como leones. El diablo sabe que no nos va a vencer, pero cuando ataca el diablo, cuando ataca el infierno, cuando hay una necesidad en nuestra vida, cuando hay una debilidad en nuestra vida. La Escritura dice que Jesús estaba en el desierto 40 días, tenía hambre, fue al desierto por el Espíritu. Número 1, como dije, cuando tú te determinas a consagrarte a Dios, cuando tú te determinas en este tiempo, aunque viene la incertidumbre, las luchas, las batallas, los pensamientos, viene la duda, tú tienes que pararte en la roca, tú tienes que pararte en Cristo, porque recuerda que tú no te mueves por lo que sientes, tú te mueves por lo que crees, tú te mueves por aquel que te llamó. Santo Dios. Esto es muy importante entender porque en el medio de las crisis nuestros sentimientos se van a desequilibrar muchas veces, donde vienen las preguntas, donde comenzamos a cuestionar a Dios, donde ¿quién no se cuestionó en un momento? Decir, Señor, ¿por qué no lo mostraste? ¿Por qué no lo dijiste? ¿Por qué vino esto? ¿Qué sucedió? Se tuvo que cerrar iglesias, quizás algunos, o pasaron situaciones difíciles, y ahí es donde viene esa batalla, donde vienen esos pensamientos. Santo Dios. Pero cuando tú te paras en la roca, cuando tú dices, yo voy a seguir adelante, porque no es lo que siento, sino en quien he creído. Santo Dios. Hay alguien del otro lado que puede levantar sus manos y decir, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive, aunque no haya vides en el viñedo, aunque no haya vacas en el corral, con todo y eso, yo seguiré creyendo en mi Redentor. Santo Dios. La duda va a venir, las batallas van a venir más que nunca en el tiempo del conflicto, en el tiempo de la crisis, porque el diablo sabe que hay una debilidad. Entonces dice la Biblia que Jesús estaba allí en el desierto y vino el tentador.
Santo Dios, Jesús estaba preparando, Jesús estaba preparado, estaba buscando más, estaba en una entrega mayor. Yo quiero decirte que no abandones, yo quiero decirte que aunque vengan las dudas más grandes, sigue. Ministro, pastor de Dios, sigue. Levanta tus brazos y sigue adelante porque Dios está con nosotros. Recuerda que no es lo que podamos sentir, porque podemos sentir muchas cosas, sentir de renunciar, sentir de dejarlo todo, pero recuerda que aquel que te llamó antes de la fundación del mundo, Él sabía esta situación y Dios sabe que te iba a sustentar en este tiempo. Así que no retrocedas, sigue hacia adelante, porque Dios está con los que confían en Él y con aquellos que avanzan. Número 2. Como dije, el diablo va a venir a atacarte en una necesidad, en una debilidad, cuando te encuentras débil. Jesús estaba en el desierto, Jesús estaba en ayuno, pero físicamente, oye bien, físicamente estaba debilitado, tenía hambre. Dice la Escritura en el versículo 2, dice que Él tuvo hambre, sintió hambre. Santo Dios, Jesús sentía hambre. Y me gusta que la Escritura lo pone y lo marca y dice, y tuvo hambre. Eso está demostrando que había una necesidad en Jesús. Había una necesidad como ser humano. Tenía que alimentarse. Seguramente se sentía débil humanamente. Tenía hambre. Había una necesidad. Y presta atención lo que te voy a decir. Había una necesidad. Cuando hay una necesidad en nosotros, el diablo va a aprovechar para convertirla en una debilidad. Esto es muy importante. Cuando hay una necesidad en nosotros, el diablo lo va a convertir en una debilidad o va a intentar convertirlo en una debilidad. Cuando el diablo se le aparece a Jesús y dice que Jesús tuvo hambre, versículo 3 siguiente dice, y vino a él el tentador. No vino antes, no se le apareció antes a Jesús, no lo confrontó antes a Jesús. ¿Por qué? Porque estaba fuerte, pero sabía que había una debilidad, una necesidad física en Jesús y sentía hambre. Pero cuando el diablo viene, y me llama la atención en esto, el diablo va a querer venir a negociar contigo y conmigo en el tiempo de la debilidad, en el tiempo de la necesidad. Cuando tú y yo tenemos una necesidad, sea económica, sea familiar, matrimonial, ministerial, ahí es donde el diablo va a entrar en escena. Ahí es donde el diablo va a querer negociar, porque el diablo sabe que estamos débiles, que hay una necesidad, y esa necesidad para muchos se convierte en una desesperación. Y cuando una persona está desesperada, comienza a hacer cualquier cosa con tal de solucionar el problema. Pero aquí es donde nos tenemos que parar, porque aunque haya debilidad, aunque haya situaciones difíciles, tienes que pararte sobre la brecha, tienes que pararte en la palabra del Señor, tienes que pararte en lo que Dios te ha dicho. Jesús estaba con hambre, el diablo vino, dijo, piensa el diablo, vio la necesidad de Jesús y el diablo la quiso convertir en una debilidad. Me llama la atención que el diablo podría haber comenzado a ofrecerle a Jesús otra tentación. Podría haber comenzado con la tentación diciendo, si te arrodillas delante de mí, yo te daré los reinos de la tierra. Pero no, el diablo con lo primero que tienta a Jesús es diciendo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pan, alimento. Jesús tenía hambre, dice la Escritura. ¿Qué quería el diablo? Tentar, hacerlo caer a Jesús, sacarlo del propósito. Sabía que tenía hambre, sabía que había una necesidad. Y el diablo, entre comillas, vino para ofrecerle a Jesús la solución. Vino para recordarle que Él era más que todopoderoso. Para recordarle que si Él era el Hijo de Dios, que convierta en pan. ¿Por qué en pan? Porque Jesús tenía
tenía hambre y Jesús tenía esa necesidad. Y el diablo intentó negociar con Jesús para lo que había venido a la tierra. Santo Dios. Fíjese que el diablo dice, lo tentó y le dijo, convierte esto en pan. Hay momentos en la crisis donde estamos vulnerables. Hay momentos en las crisis donde nos sentimos con debilidades, donde nos sentimos necesitados, donde la economía no fluye como antes, donde el ministerio parece que en vez de ir más arriba, comienza a descender, donde hay problemas matrimoniales, donde se hacen problemas familiares. Y cuando uno está desesperado, en medio de la crisis, atacado por los pensamientos del infierno, con la incertidumbre, con el temor, ahí es donde el diablo viene para negociar. El diablo vino a Jesús para negociar. Vino diciendo, convierte esto en pan. En otras palabras, come porque tienes hambre. Vino en el momento justo. Vino en el momento donde dice la Escritura que Jesús tenía hambre. Santo Dios. El diablo se presenta en el momento justo. Donde ya sentimos de fallecer. Donde sentimos que vamos a enloquecernos. Él va a venir, entre comillas, con una solución. Pero quiero decirte algo. Jesús en ese momento de debilidad, en ese momento de necesidad, Jesús no se puso a la altura del diablo. Tú tienes que entender esto. Él tenía hambre, sí. Él tenía una necesidad, sí. Pero tenemos que entender que en el medio de la crisis, tú y yo no nos podemos poner en el mismo nivel que nuestro enemigo. No nos podemos poner en el mismo nivel de nuestra necesidad. En otras palabras, nuestro propósito tiene que estar por encima de nuestra propia necesidad. Santo Dios, nuestro propósito tiene que estar por encima de nuestra necesidad. Jesús no se puso al nivel del diablo. Jesús no batalló al nivel del diablo. Jesús tenía hambre, pero Jesús, aunque él tenía su propia necesidad, santo Dios, aunque él tenía su propio deseo, aunque él tenía su propia hambre, él quería hacer algo. Jesús se levanta en ese momento y le responde al diablo de esta manera y le dice, no solo escrito está, le dice. Santo Dios, Jesús tenía una necesidad. Yo quiero decirte que aunque tú tengas necesidad, no puedes negociar con tu enemigo. No negocies el fuego santo, no negocies la santidad, no negocies los principios de Dios, no negocies el llamado, no negocies el manto, no negocies tu familia, no negocies tu matrimonio, porque en este tiempo de crisis el diablo dice, bueno, aún en los matrimonios es difícil, la convivencia no se puede soportar. Entonces el diablo trae pensamientos diciendo, bueno, déjalo, hombre abandona a mujer, mujer abandona al hombre, la solución fácil entre comillas. Pero Jesús no se movió, él tenía una necesidad, pero Jesús se movió por encima de esa necesidad. Santo Dios, yo quiero decirte que el propósito que hay en tu casa, el propósito que hay en tu familia, el propósito que hay en tu ministerio, aunque hoy estés en el tiempo de la crisis y el diablo te venga a ofrecer lo que te venga a ofrecer, recházalo en el nombre de Jesús, porque en el tiempo de la debilidad no se puede negociar. En el tiempo de la crisis no negocies lo que Dios te entregó. Santo Dios, aleluya. Por eso Jesús en ese momento, a mí me llama la atención, él tenía una necesidad. Hay alguien del otro lado que tiene una necesidad. Hay alguien del otro lado, óyeme, cuando tú y yo tenemos una necesidad, entonces van a venir las respuestas donde el diablo va a querer meterse, donde te van a venir a ofrecer un trabajo donde no te puedes congregar, donde te van a venir a ofrecer cosas que te van a alejar de Dios, donde te van a venir a ofrecer un trabajo mejor, entre comillas, para que dejes el ministerio. Pero hay gente del otro lado que tiene el fuego sagrado, que tiene la llama santa dentro de su espíritu y que no negocia con el diablo. Santo Dios, Jesús se levanta. Y quiero repetir una vez más esto. Jesús no se puso al nivel del diablo. En el tiempo de la crisis, tú tienes que estar por encima de tu propia necesidad, por encima de lo que tú deseas,
Tienes que estar por encima de tu anhelo, porque ahí es donde el diablo va a engañar a muchos. Nuestra determinación o nuestro propósito tiene que estar por encima de mi propia necesidad. Santo Dios, aleluya. Por eso Jesús le dice al diablo, escrito está. Jesús no se salió de la palabra. Jesús no se salió de lo que él sabía, de los principios. Y dijo, escrito está. Y ahí viene esta tremenda respuesta. Y dice, no solo, Santo Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Santo Dios. Ahí le metió un puñetazo en la cara al diablo. Jesús tenía una necesidad, ¿sí o no? Tenía hambre, pero Jesús dejó su propia necesidad para pararse en su propósito. Y le dice al diablo, tú me vienes a tentar, tú me vienes a negociar, tú vienes a negociar conmigo porque estoy débil. Pero quiero decirte que aunque yo esté débil, mayor es la palabra que está conmigo y mayor es el poder que actúa conmigo que todo lo que pueda venir en mi contra. Santo Dios, hay alguien del otro lado que le puede decir al diablo, no solo de pan vivirá el hombre. Tu destino no es negociable, tu santidad no es negociable, tu llamado, tu familia, tu ministerio no es negociable. Jesús se paró allí y le derribó al diablo diciéndole, no, tengo una necesidad, pero no voy a negociar contigo. Porque lo que tú me estás ofreciendo es pasajero, pero lo que Dios me da es eterno. Santo Dios. Yo sé que esta palabra es para personas que estaban necesitando una afirmación, estaban necesitando fuerzas nuevas. Vienen a ofrecerte, vienen a sacarte de tu propósito, vienen a sacarte de tu familia, vienen a ponerte respuestas fáciles. No, sigue perseverando. Párate en la roca, párate en la palabra. Con el diablo no se negocia. Santo Dios, porque en el tiempo de la crisis el diablo va a poner un precio en nuestra vida. Dios mío, qué tremendo es esto. En el tiempo de la crisis el diablo va a poner un precio en nuestra vida. Hay un dicho que todos conocemos, o la mayoría, y dice que el hombre tiene un precio, algún precio debe tener, los hombres naturales, pero los hijos de Dios, los que pusimos la mano en el arado, no tenemos precio. Nos den lo que nos puedan dar, aunque estemos afligidos, aunque pasemos momentos de dolor, nadie nos quitará el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Si el diablo, óigame bien, si el diablo hubiera ganado esa batalla, Jesús nunca hubiera llegado a la cruz. El propósito no se hubiera cumplido. Pero Jesús puso por encima de su propia necesidad, puso el destino y el propósito. Santo Dios. Pero tú tienes que entender que tu propósito es más que cualquier otra cosa. Tú tienes que entender que tu propósito bendecirá tu familia, bendecirá tu generación, bendecirá a naciones. A través de ti Dios puede hacer cosas extraordinarias. Por eso el diablo vino a Jesús a querer sacarlo. Por eso el diablo quiso venir y sacar el propósito, porque sabía que ese propósito traía eternidad en la vida de Jesús. Santo Dios. Y por ende en nosotros. Por eso yo sé que esta palabra es para alguien. Alguien se tiene que parar en este día. Alguien se tiene que levantar en el nombre de Jesús. Alguien se tiene que levantar a decir, yo diablo no tengo precio, no me vendo por nada, no soy negociable. No vas a negociar lo que Dios te dio. Mujeres, hay hombres que en este tiempo van a querer negociar tu santidad, van a querer algo contigo, van a meter cosas en tu corazón, pero tú no eres negociable. La santidad no es negociable, tu determinación no es negociable, tu propósito no es negociable. Santo Dios. Oh, yo no sé ustedes, pero yo siento al Señor por medio de esta palabra. Hay gente, en la crisis no es fácil, en la crisis vamos a estar vulnerables, pero ahí es donde tenemos que estar más parados, ahí es donde tenemos que estar determinados. No importa lo que sientas, no importa lo que veas, no importa
que todo aparentemente funcione mal, sigue en la roca, sigue doblando tus rodillas, sigue clamando al Dios de los cielos. Oh, aleluya, porque Él te dará la fuerza. El diablo no te puede comprar. Porque ya hubo un precio de sangre. Nosotros ya fuimos comprados y no estamos a la venta. ¡Ay, santo Dios! Alguien tiene que declararlo. Alguien tiene que gritarlo ahí en donde se encuentre. Yo no estoy en la venta porque yo ya fui comprado por la sangre del Cordero de Dios. Santo Dios, tú fuiste comprado. Nadie te puede comprar. Hay precio de sangre en tu vida. Aunque vengan las situaciones difíciles. Aunque me digas, pero pastor, en esta crisis estoy totalmente desesperado. No sé qué hacer. Me ofrecen un trabajo donde no me puedo congregar. Me ofrecen algo que va en contra de los principios. Me ofrecen cosas que no son legales. Recházalo, porque Dios va a bendecir tu santidad. Dios va a recompensar tu integridad. Dios va a recompensar tu lealtad. Dios va a recompensar que pusiste la mano en el arado y no miraste hacia atrás. Santo Dios. Y para ir terminando con esta palabra, sabemos que cuando termina del desierto, Jesús sale más que vencedor. Pero a mí me llama la atención en ese momento. Jesús le da una respuesta al diablo. Y no le da una respuesta barata. No le da una respuesta sencilla. Le da una determinación. Yo me imagino que Jesús miraba al diablo. Y cuando el diablo le dice, convierte esto en pan si eres el Hijo de Dios. Porque el diablo te va a tentar. Va a tentar tu identidad. Va a tentar tu llamado. Va a tentar tantas cosas. Pero óigame. Jesús, me imagino que miró al diablo y le dijo, no solo de pan. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú te tienes que alimentar de la palabra que sale de la boca de Dios. Tú te tienes que alimentar de lo que el Espíritu Santo te dice en la intimidad. Tú te tienes que alimentar, no de lo que la gente diga, no de lo que otros puedan hacer. Tú te tienes que alimentar de la palabra de Dios, porque si te alimentas de la palabra de Dios, no te vas a morir ni te van a vencer, sino que Dios te levantará en victoria. Termina la escritura de este capítulo. Y miren, les voy a leer el versículo 11 para ir finalizando. Del capítulo 4 de Mateo, versículo 11, dice así: el diablo entonces le dejó. Y he aquí, vinieron ángeles y le servían. Óigame, esto es poderoso. Cuando tienen esa batalla, el diablo primero quiso entrar en la necesidad de Jesús. Pero Jesús no estaba a la venta, santo Dios. Nosotros no estábamos en la venta, porque si Él cedía, cedíamos nosotros. Pero santo Dios, alguien tiene que gritarlo. Alguien, si hay una tentación que está viniendo en tu vida, si hay cosas que vinieron a ofrecerte para sacarte de tu propósito, tú tienes que gritarlo. Tú tienes que hablarlo en este día y decir: yo no estoy a la venta, porque ya pagaron un precio por mí. Y con el diablo no se negocia. Óigame, no negocies con el diablo. No se negocian con los enemigos. No, tú persiste. Y la escritura dice que después de esa batalla, donde el diablo no pudo ponerle precio, donde el diablo no pudo sacar del propósito a Jesús, santo Dios, donde el diablo no pudo sacarlo a Jesús de la palabra, entonces el versículo 11 dice, y el diablo entonces le dejó. ¿Por qué le dejó? Yo quiero decirte, porque cuando el diablo ve a alguien determinado, cuando el diablo ve a alguien que no puede comprar, cuando el diablo ve a alguien que dice, aunque tenga necesidad, aunque tenga que hacer ayuno forzado, aunque tenga que pelear las batallas en oración, aunque no se me abra la puerta, aunque no haya vacas en el corral, con todo y eso yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo eso yo sé y declararé que mi Redentor vive. Oh, santo Dios, santo Dios. Todavía hay gente que no se vende. Todavía hay gente que no está a la venta. Santo Dios,
Lo que Dios te entregó, no lo vendas por nada, no lo cambies por nada, porque el Señor te dará la victoria. Peleas por tus hijos, Dios te dará la victoria. Peleas por tu matrimonio, Dios te dará la victoria. Porque en el tiempo de la crisis, el diablo va a querer darte lo fácil. El diablo va a ofrecerte el salir. El diablo va a ofrecerte abandonar. Pero el diablo se equivocó de gente. Porque la gente que amamos al Señor no volvemos atrás, sino que caminamos hacia adelante. Santo Dios. Oh, alguien tiene que decirlo. Alguien tiene que decir, yo no soy negociable. Oh, no, yo no soy negociable. Aunque tenga que comer todos los días pan con leche. Aunque tenga que comer arroz. Pero Dios me levantará en victoria. Porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Santo Dios. Y termino. Y dice que el diablo le dejó. Cuando el diablo ve en ti que no hay forma, que no te vendes, que no cambias, que sigues adelante, que sigues creyendo a Dios y caminando como viendo lo invisible. Cuando el diablo ve que eres inconmovible, santo Dios, cuando el diablo ve que tú eres inconmovible, entonces te tendrá que dejar, santo. El apóstol Pablo dice, resistid al diablo. Primero dice, humíllate bajo la poderosa mano de Dios y resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Cuando el diablo sabe que a ti no te puede mover, cuando el diablo sabe que no vas a ceder, cuando el diablo sabe que tú no andas por vista, sino que andas por la fe y la fe en el Hijo de Dios, cuando el diablo ve que no te puede sacar de tu propósito, entonces se va a ir. Se va a ir. Pablo dijo, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Santo Dios, él huirá de vosotros. Cuando el diablo te ve santo, cuando el diablo te ve con el rostro de león, cuando el diablo te ve determinado, porque el hambre puede pasar, porque las circunstancias van a pasar, pero lo que no va a pasar es la palabra de Dios. Y cuando el diablo ve a alguien bien parado y no se mueve, se va a tener que ir. Hoy yo te traigo una noticia, dice la Escritura, que el diablo lo dejó a Jesús. No pudo con Jesús. Y lo que Jesús tiene lo tenemos nosotros, porque Él nos entregó al Espíritu Santo y nos entregó la palabra y el poder para vencer al diablo. Si Jesús pudo vencer, nosotros también podemos hacerlo, porque la Biblia dice que nosotros en Cristo somos más que vencedores. Termino diciendo esto. Dice, el diablo lo dejó. Yo quiero decirte que si el diablo anda detrás de ti, te va a dejar. Te va a dejar cuando tú no te doblegues. Tú no te vas a doblegar a la circunstancia. Tú no te vas a doblegar a la necesidad. No, óigame. No te muevas por la necesidad. Muévete por la revelación. No te muevas por la necesidad, porque cuando nos movemos por la necesidad, vamos a comer de ese pan que el diablo ofrece. Pero cuando tú te mueves por revelación, tú sabes que rechazas lo que el diablo te da, pero que Dios traerá algo mucho, pero mucho mejor. Y termino diciendo esto, en el versículo 11. Dice, y el diablo lo dejó, santo Dios. La batalla que hoy tienes no será para siempre. Hay momentos donde el diablo se va a ir, donde el diablo va a decir, no puedo con esta mujer, no puedo con este hombre, no puedo. Aunque se te haya dividido la iglesia, aunque hayas pasado circunstancias, Dios te llamó y Dios es aquel que pelea por ti, santo Dios. Y dice que el diablo se fue, versículo 11, y vinieron ángeles y les servían. Óigame, dice, y vinieron ángeles y les servían. Tú tienes que entender esto, que cuando en el medio de la crisis hay ángeles que te van a venir a servir y a bendecirte. Porque no los veas en acción, no quieren decir que no están, ellos están. Los ángeles estaban atentos a esa batalla que Jesús tuvo en el desierto. Pero solamente los ángeles esperaban que Jesús venciera para que ellos intervinieran. Y dice que cuando el diablo se fue, los ángeles le servían. ¿Qué crees
que hicieron los ángeles cuando habla de servicio? ¿Qué crees que hicieron los ángeles cuando el diablo le dejó? ¿Qué es lo que piensas? ¿Cómo le sirvieron a Jesús? ¿Qué era lo que Jesús tenía? ¿Cuál era su necesidad? Tenía hambre. Yo creo que los ángeles vinieron a servir. Cuando se habla de servicio, se habla de diferentes formas. Pero una de las palabras servicio es servir. Cuando alguien te sirve la comida, cuando alguien te entrega algo. La palabra dice que cuando el diablo se fue, los ángeles vinieron y le sirvieron. Yo creo definitivamente que los ángeles vinieron a alimentar a Jesús. Los ángeles vinieron a servirle a Él. Cuando tú, mira, oigan, y termino con esto es poderoso. Me vino ahora. Cuando tú no eres negociable, escucha bien lo que te voy a decir. Cuando tú no te doblegas ante la necesidad, cuando tú pones el propósito de Dios por encima de tu propia necesidad, así como tú rechazas tu propia necesidad por el reino de Dios, Dios luego viene y sacia tu necesidad. Santo Dios. Santo Dios, lo vuelvo a decir porque a mí esto me explota por dentro. Jesús renunció al comer, teniendo el poder para transformar las piedras en pan. No lo hizo. Rechazó su propia necesidad por el propósito por el cual había venido a la tierra. Pero cuando el diablo se va y termina esa batalla, los ángeles vinieron y le sirvieron. Los ángeles le trajeron, yo pienso que comida porque él tenía hambre. Y después que terminó la batalla, Dios recompensa la necesidad que Jesús tenía. Yo quiero decirte algo, cuando tú te paras, cuando tú dices no me rindo, no me doblego, voy a permanecer y renuncias a tu propia necesidad por amor a Dios y por amor al reino de Dios, Dios, después que termine la batalla que enfrentes, Él va a suplir toda tu necesidad. Los ángeles vinieron y le sirvieron. Cuando tú te determinas para Dios en el medio de la crisis y no te dejas comprar, Dios, por cuanto te determinaste por Él, Dios traerá la respuesta a tu necesidad. Por eso la Escritura dice, la Biblia dice, si Dios viste las flores del campo y da de comer a las aves del cielo, ¿cuánto más no dará del Espíritu Santo a quien se lo pida? Qué tremenda palabra. Tremendo la figura de nuestro Señor Jesucristo, que como hombre se paró y venció. Y eso nos enseña que en el medio de esta crisis nosotros nos vamos a parar en la roca y nos vamos a parar en el Señor. La necesidad puede golpear nuestra puerta y nuestro corazón, pero cuando tú te determinas por el Señor, entonces Dios traerá tu recompensa. Por cuanto tú renunciaste a lo propio tuyo, Dios va a traer para ti lo que tú necesitabas. Porque recuerda que Dios es nuestro Padre.